Continuando con nuestra serie Enfermedad renal, el enemigo oculto, esta es la tercera parte. Vamos a hablar de filtración glomerular y de unos medicamentos llamados inhibidores SGLT2. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista. Vamos a recordar que del Foro Internacional de Medicina Interna y de la plataforma El Traductor Médico tenemos a su disposición los cursos Fisiopatología Cardiometabólica que está destinado a actualizar el conocimiento en cuanto a genética, inmunología y fisiología de las enfermedades cardiometabólicas. Es un curso online que acredita para 60 horas. El otro curso que tenemos disponible es el de terapéutica cardiometabólica, destinado a utilizar las guías, la farmacología y la terapéutica de las enfermedades cardiometabólicas. También acredita para 60 horas un curso online. En la descripción de este video van a tener el link de acceso a estos cursos, de los precios y mayor información a mi correo miguelcontreraszeta@hotmail.com. Para dentro de 2 meses vamos a iniciar una serie de cursos llamados Herramientas para el internista. En este caso el primer curso es sobre neumonología. Es un curso online, también avalado por el Foro Internacional de Medicina Interna. Y en los diferentes módulos vamos a desarrollar la farmacología del asma y del EPOC, broncodilatadores beta, antimuscarínicos y corticosteroides, actualizar las guías de asma y de EPOC para el 2020, la interpretación de la espirometría para el médico de atención primaria, radiología en atención primaria, tanto RX de tórax como TAC de tórax, y la interpretación de la gasometría. Nuevamente mi correo, miguelcontreraszeta@hotmail.com. Bueno, vamos a comenzar entonces con la afectación y la filtración glomerular de este tipo de medicamentos llamados inhibidores SGLT2. Aquí le estamos presentando, el más reciente metaanálisis sobre el efecto renal de estos medicamentos, que han logrado cambiar las guías de tratamiento en la parte de diabetes, porque son los primeros medicamentos que en realidad logran retrasar la progresión de la enfermedad renal desde el punto de vista de la filtración glomerular. Aquí tenemos entonces los resultados de estos estudios demuestran que estos medicamentos son capaces de disminuir hasta un 47% la probabilidad de deterioro de la función renal mayor del 40%, es decir, previenen que la filtración glomerular caiga en más de un 40% en estos pacientes, previenen también el desarrollo de enfermedad renal terminal y la mortalidad por causa renal. El efecto de protección renal de estos medicamentos es más importante en los pacientes con mejor función renal, lo cual quiere decir que estos son medicamentos importantísimos para prevenir el daño renal desde las primeras etapas. Y otro punto interesante es que son más efectivos para disminuir mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos cuando tienen peor función renal. Es decir, a medida que tienen peor función renal, son mejores para prevenir la mortalidad cardiovascular. Resumiendo entonces, disminuyen deterioro renal hasta en un 47%, dan mayor protección en pacientes con mejor función renal basal y mayor protección cardiovascular en los pacientes con mayor deterioro renal. Vamos a hablar entonces del mecanismo de acción de la fisiopatología de estos medicamentos. En primer lugar, entonces tenemos aquí la estructura renal y tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. La sangre que pasa por la arteriola aferente va a pasar por el glomérulo, produciendo el filtrado glomerular. De esta filtración glomerular, el resultante va a pasar por el túbulo contorneado proximal, donde se encuentran a nivel de la corteza los llamados transportadores SGLT2, que son los encargados de reabsorber hasta un 99% de la glucosa y un 4% del sodio. Más profundamente, a nivel de la médula, tenemos los transportadores SGLT1, que son capaces de resolver el 1% restante de la glucosa y sodio. Del resultado del filtrado glomerular, él sigue pasando y llega hasta la mácula densa, donde hay un sensor de sodio. Entonces va a censar qué cantidad de sodio hay a nivel de la orina, y de acuerdo a la cantidad de sodio que haya quedado en la orina que no haya podido ser reabsorbido, entonces va a dar una señal a nivel de la arteriola aferente
y va a determinar entonces si esta va a producir vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente. Y de acuerdo a esto, se va a alterar el filtrado glomerular. Y recordemos entonces que a través del filtrado glomerular pueden pasar proteínas. Esas proteínas entonces van a llegar al túbulo contorneado distal y van a ser eliminadas a nivel de la orina. Veamos entonces que el transportador SGLT2 se encuentra, dijimos, en la corteza, entonces va a reabsorber glucosa a través de transportadores, va a permitir el paso de la glucosa desde la orina hasta la sangre para ser reabsorbida. Y también va a reabsorber sodio utilizando un transportador transcelular que va a reabsorber sodio a cambio de potasio. Entonces, el paso del sodio necesita un transportador especial, pero hay sodio también que puede pasar sin necesidad de transportador celular, es el que pasa por el espacio paracelular. En este caso, no necesita al transportador. Más profundamente, dijimos que a nivel de la médula había un transportador llamado SGLT1 que se encarga de reabsorber tanto glucosa como de reabsorber sodio. Decimos entonces que SGLT2 es el principal transportador de reabsorción de glucosa y de sodio. Siguiendo entonces, tenemos que en la diabetes se produce un aumento de expresión de los transportadores SGLT2, produciendo así mayor reabsorción de glucosa y entonces pasa más glucosa a la sangre y también se produce mayor reabsorción de sodio, que también pasa a la sangre. La fisiopatología de la diabetes implica aumento de la reabsorción de glucosa y de sodio a través de SGLT2. Entonces, en la diabetes aumenta la expresión del receptor SGLT2, aumenta la reabsorción de glucosa y aumenta la reabsorción de sodio. Ahora bien, decimos entonces que en la diabetes aumenta la expresión de SGLT2, aumentando la reabsorción de sodio. Hay más cantidad de sodio en la sangre y menos cantidad de sodio en la orina. Como cae la cantidad de sodio en la orina, porque todo está pasando a la sangre, llega menos sodio a nivel de la mácula densa y entonces esa caída del sodio en la mácula densa manda una señal a la arteriola aferente produciendo vasodilatación de la arteriola aferente. La vasodilatación de la arteriola aferente aumenta el flujo a través de la arteriola aferente y eso determina aumento de la filtración glomerular. A medida que aumenta más y más la filtración glomerular, más cantidad de proteínas van a pasar por el túbulo contorneado distal y van a ser eliminadas finalmente como parte de la proteinuria. Entonces, tenemos acá que el concepto de diabetes implica hiperfiltración, porque recuerden, vasodilata la arteriola aferente, aumenta la filtración glomerular, hay hiperfiltración y hay también proteinuria. Esos son los dos elementos principales. Vean ustedes, este es el elemento más importante de todos. En la diabetes, nosotros decimos que, bueno, que el problema final es la caída de la filtración glomerular en los pacientes terminales. Pero en las partes iniciales del problema de la nefropatía, el problema es aumento de la filtración glomerular. Ese aumento de la filtración glomerular lleva a más proteinuria al túbulo contorneado, mayor daño renal y entonces el paciente va deteriorando su función hasta que se produce el daño renal terminal. Entonces, lo que se está planteando aquí es que lo que tenemos que hacer es prevenir la hiperinfiltración inicial, ese punto de hiperfiltración inicial, prevenirlo para prevenir el daño renal. Eso es lo que se está planteando. Entonces, vean ustedes, si yo inhibo el transportador SGLT2, si yo lo inhibo, entonces disminuyo la reabsorción de glucosa y disminuyo la reabsorción de sodio. De manera refleja, al inhibir el SGLT2, aumenta la expresión de SGLT1 tratando de reabsorber glucosa y de sodio. Este es un mecanismo principalmente protector ante una posible hipoglicemia producido por el efecto exagerado del inhibidor SGLT2. Es un mecanismo reflejo. Pero entonces, vean ustedes que cuando se inhibe SGLT2, se aumenta la acción de SGLT1.
Volvemos otra vez. Entonces, si yo inhibo ese GLT2, entonces, ¿qué va a pasar? No se reabsorbe el sodio ni la glucosa. Entonces ya tenemos mucho sodio y mucha glucosa. ¿Y qué va a pasar? Como, como hay caída en la resorción de sodio, todo el sodio va a pasar a la orina. Entonces hay mucho sodio en la orina y pasa por la mácula densa. Al pasar mucho sodio por la mácula densa, va a producir de forma contraria una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, no se reabsorbió el sodio, no pasó a la sangre, el sodio pasó a la orina, ese sodio fue sensado por la mácula densa, al ser sensado por la mácula densa, hay mucho sodio en la mácula densa, va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, eso va a determinar a su vez disminución de la filtración glomerular y disminución de la proteinuria. Entonces, eso quiere decir que la inhibición de SGLT2 aumenta la carga de sodio en la mácula densa, disminuye la filtración glomerular, protegiendo al glomérulo y disminuyendo la proteinuria. Entonces, eso es la parte más importante. En las primeras etapas del problema, donde hay hiperfiltración como problema principal, entonces este tipo de medicamentos van a prevenir la hiperfiltración y la proteinuria. Otro punto importante, como dijimos que al inhibidor del transportador SGLT2, entonces se sobreestimula el transportador SGLT1. Al estimularse el SGLT1 se van a activar los mecanismos de sensores de hipoxia y eso va a determinar la producción de eritropoyetina a nivel renal y estos mecanismos de protección ante el daño renal. Entonces, el otro mecanismo a través del cual estos medicamentos protegen al riñón es aumentar la producción de eritropoyetina. La inhibición de SGLT2 aumenta la carga de trabajo de SGLT1, activando los mediadores de hipoxia y la producción de eritropoyetina. Otro punto importante, si damos inhibidores de SGLT2 en un paciente con falla renal, ¿será efectivo este medicamento? Porque recordemos que la reabsorción de sodio necesitaba un transportador transcelular que puede estar dañado si tenemos un paciente con falla renal. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque un paciente tenga falla renal, eso no quiere decir que no actúen, porque se va a activar el mecanismo de, en primer lugar, hay un aumento de agua a nivel del espacio urinario y eso va a favorecer el paso de sodio paracelular desde el espacio vascular hacia la orina. O sea, el sodio pasa de la sangre a la orina a través del espacio paracelular y entonces eso va a determinar disminución de la resorción de sodio y entonces a su vez eso va a mantener el efecto protector sobre el riñón. Quiere decir que aunque un paciente tenga falla renal, la falla renal aumenta la pérdida de sodio urinario por transporte paracelular, se mantiene el efecto de disminución de la reabsorción de glucosa y de sodio. Es decir, aún en los pacientes que tengan peor función renal, se mantiene el mecanismo del sodio por el paso paracelular y a mantener ese mecanismo de sodio, de disminución de la reabsorción de sodio, está protegiendo al riñón. Entonces, en conclusión, los inhibidores de SGLT2 a nivel renal. Primero tenemos que recordar que la diabetes aumenta la expresión de SGLT2 y la reabsorción de sodio y de glucosa. Todo diabético tiene aumento en la expresión de SGLT2. Diabetes implica hiperfiltración y proteinuria. En la diabetes hay hiperfiltración y proteinuria y este tipo de medicamentos van a actuar en los dos mecanismos, en la hiperfiltración y en la proteinuria. La inhibición SGLT2 disminuye la reabsorción de sodio y glucosa, revierte la hiperfiltración y el daño renal. Y la inhibición SGLT2 actúa mejorando los mecanismos hemodinámicos. El efecto SGLT2 del efecto de estos mecanismos se mantiene aún en los pacientes con la peor función renal porque se alteran los mecanismos alternos como el transportador celular de sodio. Entonces podemos ver que este tipo de medicamentos cambian el paradigma en el tratamiento de la nefropatía porque van a actuar sobre los dos mecanismos que hemos hablado desde el principio. Actúan sobre albuminuria y van a actuar sobre filtración glomerular.
son capaces hasta un 47% de prevenir el deterioro en la filtración glomerular en pacientes diabéticos. Vemos ahí su importancia de la importancia de este mecanismo que hemos estudiado. Muchas gracias por su atención. Los invitamos entonces a ser parte de nuestros cursos. Vuelvo y repito, a nivel de la descripción del video están los links de acceso y los esperamos en nuestros próximos cursos Herramientas para el internista, el primer curso sobre neumonología. Muchas